Hola, buenos días. Vamos a hacer otro vídeo para desarrollar los contenidos de ESPA 2 y en este caso sobre el tema la transición y democracia en España, pero centrándonos en los gobiernos democráticos. Con este nombre pues se designan a los distintos gobiernos que ha habido en España después de la transición a la democracia. Si os acordáis del tema del apartado anterior, que la transición a la democracia la establecíamos entre 1975, la muerte de Franco, y 1982, cuando gana el PSOE las elecciones generales, pues bueno, a partir del 82 hasta la actualidad serían los gobiernos democráticos. Y ahí tenemos pues básicamente 5 gobiernos. El primer gobierno sería el de este señor de aquí, Felipe González, que fue presidente del gobierno de 1982 a 1995, si os fijáis, un gobierno bastante largo, 13 años. El siguiente gobierno democrático sería el de José María Aznar, del Partido Popular, que gobernó 2 legislaturas, del 96 a 2004. El tercer gobierno sería el de José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó durante 7 años, de 2004 a 2011. El gobierno de Mariano Rajoy, que aquí no aparece, pues sería desde 2011 hasta 2018, cuando su gobierno sufre una moción de censura por parte del PSOE y Pedro Sánchez, y digamos que el gobierno de Pedro Sánchez empezaría en 2018, presidente del gobierno desde 2018, y lo sigue siendo en la actualidad, así que sería hasta 2025. Bueno, pues vamos a ver algunos detalles sobre estos gobiernos. Como dice aquí, el Partido Socialista Obrero Español gobernó entre el 82 y el 96. El Partido Popular, heredero de la Alianza Popular de la Transición desde 1996 a 2004. El PSOE de nuevo de 2004 a 2011. El Partido Popular de 2011 a 2018. Y el PSOE de nuevo desde 2018 hasta la actualidad. Bueno, lo primero que se ve al analizar los gobiernos democráticos es que España básicamente tiene hoy en día un sistema político bipartidista, en el que hay fundamentalmente 2 partidos que se turnan en el poder. Uno de estos partidos es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y el otro partido es el Partido Popular, o PP. Se ha hablado mucho de la aparición de nuevos partidos que rompían el bipartidismo. Podemos hablar de Podemos, podemos hablar de Vox, Ciudadanos, prácticamente ya en retroceso, casi en desaparición, de Sumar. Pero si nos fijamos, los partidos que gobiernan desde la transición son siempre los mismos, o PSOE o PP. Así que básicamente estamos en un sistema bipartidista de gobierno. Bueno, ¿qué se puede remarcar de los gobiernos democráticos? Pues uno de los grandes cambios de España es que España, las regiones de España accedieron a su autonomía. En la actualidad, España tiene pues 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Vamos a echarle un vistazo al mapa, que yo creo que merece la pena. Bueno, este es el mapa de las comunidades autónomas españolas. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Islas Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid en el centro de la península, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, y en el norte de África 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Cuidado, porque las Canarias no se encuentran aquí, están en la costa occidental de África, pero estarían proporcionalmente a una distancia tan grande que el mapa debería ser enorme. Entonces, para evitar esos problemas, se suele hacer este recuadro y se ponen aquí. Pero tened en cuenta que las Islas Canarias pues no están ahí. Bueno, pues uno de los grandes cambios de la España democrática fue el acceso a la autonomía. Y otra de los grandes, enormes cambios de España fue el acceder en el año 1986 a la Comunidad Económica Europea, lo que hoy en día llamamos Unión Europea. En estos años pues se dice en el texto que hay una ampliación del estado del bienestar, se mejoró indudablemente la sanidad, la educación, el seguro de desempleo, las pensiones. Se ampliaron los derechos y libertades, tened en cuenta que veníamos también de una dictadura donde los derechos y libertades eran prácticamente inexistentes para los ciudadanos españoles, así que bueno, ahí hay unas mejorías
pues increíbles respecto al punto de partida. También el entrar en la Comunidad Económica Europea supone una serie de fondos europeos que se utilizaron para mejorar sensiblemente las infraestructuras en España. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de los trenes de alta velocidad española. Creo que España es el segundo país del mundo en kilómetros de alta velocidad por detrás de China. Es decir, que ha habido una mejora sensible de las infraestructuras. También ha habido una reforma del ejército considerable. El ejército ha pasado a ser un ejército profesional, mucho más pequeño. Y la economía española pues ha mejorado también sensiblemente desde el comienzo de la transición. Otras novedades, pues la incorporación de España a la moneda única europea, al euro. Y por otra parte, un descenso importante de la tasa de desempleo. Como vamos a ver aquí, la tasa de desempleo, España tiene una tasa de desempleo, una tasa de paro elevada. Esto de aquí sería trimestre 1, 2006, trimestre 4, 2006, trimestre 3, 2007, es decir, en el año 2006, 2007 teníamos unas tasas de paro bastante bajas, pero si nos fijamos en el año 2008, 2009, estas tasas de paro se disparan hasta llegar al 17%, en el 2010 llegan al 20% y pasan el 25% en el año 2013. Esto se debió a la crisis económica de 2008-2009, una crisis de las hipotecas estadounidenses que arrastró a la economía mundial a una fase de crisis económica. A partir de ahí, pues el desempleo en España ha mejorado, como vemos. A partir de 2012-2013 el desempleo no para de descender y sigue en esa línea descendente hasta llegar en el diciembre del último trimestre de 2024 a algo más del 11%. Sin embargo, si lo comparamos con otros países europeos, si lo comparamos con las tasas de desempleo en otros países europeos, pues vemos que España destaca negativamente, ¿no? Aquí vemos que tiene un desempleo de un 11% frente a Grecia, que está en el 10%, Suecia, que está en un 8%, Finlandia, que está en un 8%, Estonia un 7%, Lituania un 7%. La media de la Unión Europea de 27 es un 6%, es decir, que tenemos una tasa que casi dobla la media de la UE a 27. Y fijaros en otros países, por ejemplo, como Alemania, que tiene un 3% de desempleo, Malta, Polonia o República Checa, donde prácticamente el desempleo es casi inexistente, ¿no? Un 2%. Bueno, pues España se sigue caracterizando por sus altas tasas de desempleo. También ha habido una mejora sustancial de los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres en estos años. Y nuestro país, pues que ha sido tradicionalmente, como dice aquí, un país de emigrantes, pues sigue habiendo españoles trabajando en el exterior, pero España, a partir sobre todo de los años 80 y 90, se convierte en un país receptora de inmigración que está en torno a los 4 millones. Yo creo que alcanzamos los 5 millones después de que se redactara este texto, pero ahora mismo estamos un poco por debajo de los 5 millones, es decir, España, de ser un país de emigrantes, también se ha convertido en un país de inmigrantes, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Como dice aquí, bueno, España, estamos hablando de las cosas buenas que funcionan bien en España, pero también hay grandes problemas. Por ejemplo, hay una excesiva desigualdad económica entre comunidades autónomas. Si vemos, por ejemplo, el PIB per cápita entre comunidades autónomas, pues vemos que la Comunidad de Madrid tiene un PIB per cápita de 38.000 euros por persona. Eso no quiere decir que cada persona en Madrid tenga 38.000 euros en su bolsillo. Quiere decir que si dividimos toda la riqueza de Madrid entre los habitantes, pues corresponderían 38.000 euros por persona, pero bueno, es significativo de la riqueza del territorio. Y en comparación, en Andalucía pues tenemos 21.000 euros por habitante, es decir, no la mitad, pero casi. Ahí vemos la Comunidad Valenciana, 24.000, Galicia 25.000, Canarias 22.000, también es un PIB bastante bajo. Fijaros aquí qué contraste entre País Vasco, 35.000 euros por persona, y Castilla-La Mancha, 22.000. Es decir, hay grandes desigualdades de riqueza entre unas comunidades autónomas y otras. También hay grandes desigualdades de ingresos entre las personas más ricas y más pobres.
y hay un elevado desempleo, como ya hemos comentado anteriormente, una tasa que está en torno al 11. Bueno, los gobiernos del siglo XXI pues sería el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como tenemos aquí. Aquí tenemos el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se caracterizó, pues por la retirada de las tropas españolas de Irak, por la aprobación, la legalización del matrimonio homosexual. España fue uno de los países, de los primeros países en el mundo en aceptar y legalizar el matrimonio entre personas homosexuales, y también se aprobó la ley de dependencia, aunque su aplicación pues está dejando bastante que desear. También se hizo una regularización de personas inmigrantes que llevaban ya tiempo trabajando en nuestro país. Sin embargo, el segundo mandato de Zapatero, que estuvo 7 años, pues se caracterizó por lo que hemos comentado antes, esa crisis económica que 2008-2009 pues afectó a España, afectó especialmente al sector inmobiliario, de hecho se habla de burbuja inmobiliaria, y llegamos a más de un 20% de la población activa en paro. Todo eso tuvo como consecuencia pues, una movilización de muchísimas personas, sobre todo gente joven, que se movilizó en lo que se conoce el movimiento 15M, porque acamparon en la Puerta del Sol, me parece que fue el 15 de mayo, ¿no? De ahí el nombre del movimiento. Y de forma paralela a la publicación de un libro en Francia que se llamaba Indignados, pues este movimiento se llamó también los Indignados, ¿no? Eso eran gente joven que pensaban que la política realmente no estaba resolviendo los problemas reales de los ciudadanos y que se presentó a la sociedad con el lema de no nos representan sobre la clase política. Después de este movimiento pues emergió un grupo político que se denomina Podemos y que ascendió muy rápidamente durante los siguientes años. Bueno, en las elecciones de noviembre de 2011 y ante la crisis económica que había vivido el segundo gobierno de Zapatero, pues los españoles apoyaron al gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, que tuvo que hacer frente a esta crisis económica y por lo tanto llevó a cabo una política de ajuste para reducir el déficit, que se tradujo en recortes económicos en muchísimos sectores, y por supuesto aquello fue impopular, ¿no? Especialmente llamativo fue el rescate que se hizo con dinero público a Bankia, una banca que era pública y que se le dio un rescate enorme de dinero, del cual no se ha recuperado en gran medida. Otro de los grandes problemas a los que tuvo que hacer frente Mariano Rajoy fue el desafío soberanista de Cataluña. Cataluña anunció unilateralmente su independencia en octubre del año... ahora mismo me ha bailado el año y no sabría deciros, creo que fue 2017, pero no tengo seguridad ahora mismo. Y eso llevó al Estado a aplicar un artículo de la Constitución en la que dejaba a las instituciones de la comunidad autónoma sin gobierno y que el gobierno de la comunidad autónoma lo tomaba el Estado central. También el gobierno de Mariano Rajoy se caracterizó por numerosos casos de corrupción que hicieron que el PSOE planteara una moción de censura en el Parlamento y que esa moción saliera adelante. Y eso provocó que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del gobierno desde 2018 hasta la actualidad. Si vemos aquí la entrada de Wikipedia sobre Pedro Sánchez, nos vamos a primer gobierno. Pues el primer gobierno de Pedro Sánchez fue de 2018. De 2018, como dice aquí, hasta 2020. Este periodo se caracteriza por la aprobación de una ley de memoria histórica. Se caracteriza también porque mientras que otros países estaban cerrando las puertas a barcos que rescataban inmigrantes, España las abrió. Se estableció también una elevación del salario mínimo, que fijaros que en 2019 estuvo en 900 euros, sin embargo hoy en día todavía ha subido más. Y finalmente, cuando presentó los presupuestos generales del Estado y no tuvo apoyo del Congreso, se adelantaron las elecciones.
Y esto llevó pues a un segundo gobierno del año 2020-2023 en el que el PSOE gobernó de forma en coalición con Podemos. Aquí vemos a... Perdón por el movimiento, pero es que se me está yendo continuamente el ratón. Aquí vemos en esta foto a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de Podemos anunciando pues el acuerdo de gobierno en coalición. Ese gobierno en el año 2020 pues tuvo que hacer frente a la epidemia de COVID y bueno, consiguió fondos de la Unión Europea y se puso en marcha lo que se conoce como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tenía, bueno, a España se le han asignado 140.000 millones de euros, ¿no? Todavía creo que este dinero se está ejecutando en muchos aspectos. El gobierno tuvo que bajar los impuestos a la electricidad para compensar las subidas eléctricas que se estaban produciendo. También se dio una ayuda por el aumento del precio del carburante. Se reformaron algunos aspectos de la reforma laboral lanzada por Mariano Rajoy, aunque no todos, y el gobierno se caracterizó por los numerosos ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, con el que se intentó solventar el problema de los numerosos despedidos que había por la epidemia de COVID. Otra de las leyes estrella de este periodo fue la ley del solo sí es sí, en el que se planteaba que solo la mujer podía dar el consentimiento cuando había relaciones sexuales, y como vemos aquí se produjo a raíz de una violación conocida como el caso de la manada. Aquí tenemos a Irene Montero, que fue la promotora de la ley del solo sí es sí, aunque también fue una ley que nació con polémica, porque las modificaciones de las sanciones a los violadores y las personas que cometían delitos sexuales pues provocó que algunos se vieran beneficiados y pudieran reducir sus penas. Se aprobó una ley de eutanasia en el año 2021, aunque se está aplicando con dificultades, pero permite que las personas que decidan acudir a este derecho pues pueden hacerlo en España. Se aumentó también las pensiones, que el gobierno de Mariano Rajoy redujo a un aumento que creo que no podía superar el 0,15 o el 0,17%. Y también se protagonizó este gobierno pues una tensión especialmente con Argelia, debido a que apoyó a Marruecos en sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental, lo cual fue un cambio de postura radical del PSOE, porque el PSOE siempre había defendido que en el Sáhara Occidental se produjera un referéndum, cosa que ya no apoya la soberanía marroquí sobre este territorio. Bueno, el salario mínimo también, como vemos aquí, pues aumentó, pasó a los 965 euros en 2021, a los 1.000 euros en 2022, a los 1.080 en 2023 y bueno, en la actualidad nos encontramos en el tercer gobierno de Pedro Sánchez de 2023 y aún no ha concluido. Este gobierno pues se ha visto marcado por la crisis diplomática con Israel, porque el gobierno de Pedro Sánchez pues ha acusado a Israel de ser un gobierno genocida en sus ataques sobre Gaza, cual ha creado el rechazo del gobierno israelí. El salario mínimo pues ha vuelto a subir y también se ha caracterizado este tercer gobierno de Pedro Sánchez por una investigación judicial sobre su mujer, lo que se conoce como caso de Begoña Gómez, y que todavía no ha concluido, que no sabemos dónde llevará, pero ha llevado a que la oposición acuse de corrupción y de tráfico de influencias a la mujer del presidente. También está su hermano, está judicializado, David Sánchez, tiene un caso en el que se le acusa de corrupción en la Diputación de Badajoz. Y bueno, en España en este momento pues se está viviendo una crisis de vivienda enorme, porque los precios de la vivienda no paran de subir, se construye poca vivienda ante la demanda y después hay mucha gente que lo dedica a vivienda con finalidades turísticas, lo que está provocando pues que el precio de la vivienda suba muchísimo. Prácticamente pues hemos llegado hasta la actualidad. Bueno, aquí queda este vídeo sobre los gobiernos democráticos en España. Espero que haya sido un vídeo útil y que les sirva para poder prepararlo, ¿vale? Un saludo.